Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Pues antes de iniciar esta charla, quiero dar las gracias a la Universidad de Anáhuac por la invitación, a la Facultad de Responsabilidad Social y a ti, Lore, muchísimas gracias. Me alegra estar aquí, hablar de este tema, compartir ideas con ustedes, porque es un tema que cada vez cobra más importancia, que cada vez está en las mesas de conversación con las compañías. Entiendo que tendremos una sesión de preguntas y respuestas al final de la sesión. ¿Cuál es el contenido de esta charla? Bueno, quise dividirlo básicamente en 4 secciones. La primera es hablar un poco de qué son los riesgos, para partir todos del mismo piso. ¿Qué son los riesgos ESG, los riesgos medioambientales, sociales y de cambio climático? En una segunda parte es hablar cómo estos riesgos están impactando a las compañías hoy en día. Una tercera parte es hablar de qué forma tendrían las compañías que ir mitigando estos riesgos. Y finalmente, cómo crear valor, porque va muy de la mano poder mitigar los riesgos y crear valor. Ahora bien, empezando esta charla, ¿cómo se gestionan los riesgos ambientales, sociales y de cambio climático? Bueno, primero tenemos que identificar cuáles son los riesgos, analizar los riesgos, evaluarlos. Al día de hoy, los riesgos medioambientales, sociales y de cambio climático, la evaluación es a muy nivel cualitativo, tendremos que ir avanzando. Y también es importante darles un monitoreo, una mitigación, y no solo es establecer acciones al día de hoy, sino también que tenemos que irle dando seguimiento, y justo por lo que les decía, que estos riesgos van evolucionando. Ahora bien, ¿qué son los riesgos medioambientales, sociales y de cambio climático? En el caso de la parte medioambiental, en este segmento, hablamos de todos esos factores que están relacionados con la atmósfera, con el aire, con el suelo, con la biodiversidad, que también es un tema que cada vez estamos escuchando más en los foros. Y no solo es cómo estos elementos de la naturaleza tienen un impacto en las compañías, sino también cómo las compañías tienen un impacto en estos elementos. Y esto es lo que nosotros generalmente le llamamos doble materialidad, es decir, esta relación bilateral que existe entre estos factores. En la parte social, aquí lo que me gusta señalar es que yo los etiqueto, los categorizo como 2. Tiene que ver la operación que tiene la compañía con las personas. ¿Y a qué nos referimos con las personas? Pues uno son la parte interna de la compañía y la parte externa. ¿A qué me refiero con la parte interna? Tiene que ver con los colaboradores, con los empleados. Y esto a su vez, ¿de qué hablamos? Pues hablamos de los temas de salud y seguridad ocupacional, temas de accidentes, también temas de derechos humanos, prohibición de trabajo infantil, trabajo forzado, que las condiciones en las cuales trabajan sean higiénicas, cuenten con los recursos necesarios para brindarles unas condiciones adecuadas. Otro también tema que está dentro del tema social igual me estoy adelantando un poco es, hay líneas de denuncia, ¿no? Saber si hay alguna inquietud por parte de los empleados y que ésta sea anónima y que sientan esa seguridad de que su inquietud va a ser atendida y que no va a tener ninguna represalia. Por la parte externa tenemos a varios componentes o varios elementos. El primero de ellos es la cadena de suministro o los proveedores. Esto también lo vamos a estar escuchando constantemente y a lo largo de la charla les estaré platicando algunos casos muy en particular. Otro son los clientes, quienes utilizan o hacen uso de un servicio, que también son muy críticos ahora de estos temas medioambientales, sociales y de cambio climático. Y finalmente tenemos a las comunidades. Y lo vamos a ir viendo a lo largo también de la plática, que los riesgos ESG están muy relacionados con cada uno de los sectores. O sea, cada sector tiene implícitos ciertos riesgos y unos son mayores o menores dependiendo la operación del negocio. Y finalmente tenemos esa G, que es el gobierno, la gobernanza, que cubre tanto políticas, manuales, procedimientos, pero no solo se queda en el papel, sino también tiene que ir permeándose con los colaboradores y con sus stakeholders, que cada vez tienen mucho más escrutinio en estos temas. Algo que me gustaría enfatizar es comunicar, y está dentro de esta G.
Las instituciones financieras cada vez estamos más al pendiente de estos temas y queremos saber. Y sabemos que hay muchas diferencias desde la parte de la geografía, ¿no? Sabemos que en Europa estos temas están muchísimo más avanzados, hay regulación, el regulador europeo está encima de las instituciones financieras, de las corporaciones, para saber cómo lo están haciendo y cada vez los requerimientos son mayores. ¿Qué es lo que esperamos? Que las empresas comuniquen. Y si bien es cierto que puede haber empresas que estén en un punto muy temprano, muy inicial en este análisis o en la identificación de los riesgos, pero es importante saber que ya lo están viendo, que ya lo están haciendo y obviamente es darle ese seguimiento y ese monitoreo de cómo van avanzando. En el mercado se valora muchísimo este tema de la comunicación y de la transparencia. Otro concepto que quiero comentar antes de cerrar estas definiciones es los riesgos de cambio climático. Y los estamos viviendo. Yo cuando inicié esta parte de mi vida profesional de analizar los riesgos ESG, todavía lo veía un poco lejano, pero realmente este año nosotros podemos ver todas las afectaciones que han tenido estos eventos meteorológicos, ¿no? Y lo vemos no solo en México, con las olas de calor, las inundaciones, sino lo vemos alrededor del mundo. Donde antes soplaba el viento ya no está soplando, o donde antes no pasaba un tornado, ahora está pasando un tornado. Entonces, eso nos hace voltear a analizar los riesgos de cambio climático. Muy brevemente, bueno, los riesgos de cambio climático básicamente son dos, ¿no? Los riesgos físicos, que tienen que ver con todos estos eventos meteorológicos. Hay algunos que se les llaman, que son los agudos, que cada vez la severidad y la frecuencia va siendo mucho mayor. Y los riesgos crónicos, que se refieren a estos patrones climáticos que van cambiando con el tiempo. Y finalmente tenemos a los riesgos de transición. O sea, los riesgos de transición son aquellos que se derivan de este cambio o esta transición que tenemos hacia una economía baja en carbono. ¿Cuáles son los riesgos de transición que tenemos, a los que se enfrentan las compañías? Pues básicamente son 4. Son los temas regulatorios, es decir, cada vez la regulación, los gobiernos, las entidades regulatorias son muchísimo más exigentes, ácidas y establecen ciertas prohibiciones, porque están llegando a prohibiciones, por ejemplo, en Europa, los plásticos de un solo uso, temas de emisiones en los autos, etcétera. Los riesgos de mercado. ¿Estos cuáles son? Pues básicamente es el cambio en la demanda. Cada vez las sociedades, y obviamente también esto depende mucho de la geografía en la que nos encontremos. En Europa está mucho más avanzado porque hay una madurez y una conciencia de todos estos riesgos y las implicaciones que tienen. ¿Y qué buscan ahora los consumidores? Los consumidores están cambiando las preferencias que tienen. ¿Qué buscan? Pues buscan que sean materiales sostenibles, que las compañías sean comprometidas, que comuniquen, que reporten. ¿Cuál es otro de los cambios de los riesgos de transición? Son los tecnológicos. ¿Esto a qué nos referimos? Bueno, cambios que sean disruptivos en la cadena, ¿no? Las compañías tienen que ir invirtiendo. Y lo que yo siempre recomiendo es que esa inversión tiene que ser gradual, tiene que ser proactiva. No esperar a que llegue ese cambio, ese regulador que diga lo tienes que cambiar en un año, porque eso realmente a las compañías las pone en ciertos aprietos. Y finalmente, otro riesgo es el reputacional, y el reputacional está muy ligado con los otros 3 riesgos que les comentaba y también con los riesgos ambientales y con los riesgos sociales. El tema reputacional juega un papel importante. Hay un tema que lo estaba guardando justo para las conclusiones, pero me gustaría comentarlo aquí. Las compañías tienen que ver esto como una inversión, no tienen que verlo como un costo. ¿Por qué? Porque al final el escrutinio de los stakeholders cada vez es mucho mayor, los reguladores. Entonces exigimos o buscamos que las compañías se comprometan y lo vayan haciendo gradualmente. Y finalmente, esta primera segmento quisiera cerrarlo con un tema que es la materialidad. ¿Cómo analizamos estos riesgos? Porque los riesgos al día de hoy son muy cualitativos. Yo vengo de un mundo donde veía un número, donde daba una recomendación con un número y ahora es muy complicado porque la información es un gran desafío. O sea, no es una información que al día de hoy no está estandarizada. Las compañías al día de hoy reportan lo que consideran. Si hay algunas que tienen operaciones en Europa, ya tienen cierta regulación, ciertos compromisos.
Y entonces tenemos que analizar dependiendo la materialidad. ¿A qué me refiero con la materialidad? Depende del sector. El sector al que se dedique la compañía, hay algunos sectores que los riesgos, por ejemplo, de transición son muchísimo mayores, o la cadena de suministro cobra relevancia en otro tipo de sector. Y solo para dar un ejemplo, los riesgos ESG, y a mí me encanta hablar del sector de oil and gas, creo que es el sector que enfrenta los mayores riesgos de transición. ¿Por qué? Porque es un sector donde completamente tiene que cambiar de giro de lo que venía haciendo. Porque pues obviamente es una exploración, explotación, comercialización de combustibles fósiles, que son los que están relacionados con el mayor número de emisiones. Entonces es el sector donde hay mucho más escrutinio, donde se exigen más compromisos para reducir emisiones y es básicamente cambiar de negocio. O sea, muchas de las compañías petroleras alrededor del mundo lo que están haciendo es invertir en hidrógeno, irse a energías renovables o ver cómo complementan su negocio al día de hoy. En cambio, las empresas mineras, los riesgos de transición, a menos de que tengan una mina de carbón, pero si no es una mina de carbón, los riesgos de transición son mucho más acotados. ¿Pero qué enfrentan estos riesgos las mineras? Pues son básicamente medioambientales, ¿no? Es decir, la actividad misma tiene un impacto relevante en el medio. Los riesgos sociales también son muy importantes en las mineras. ¿Por qué? Por la relación con las comunidades, porque pueden haber afectaciones en contaminación e implicaciones en la salud de las comunidades. Para cerrar este primer segmento, cada uno de los sectores representa riesgos o tiene riesgos implícitos de ESG. Con respecto al segundo punto es cómo todos estos riesgos ESG pueden afectar a las compañías. Y hablábamos del tema reputacional, y ese es un componente muy importante al día de hoy, pero también están los riesgos financieros. Y vamos a hablar un poco de esta interacción que hay en tema reputacional y también en el tema financiero. Por la parte financiera, vamos a pensar en un concepto, los ingresos, ¿no? Que es lo más importante para las corporaciones, para que puedan subsistir, etcétera, ¿no? Pagar sus compromisos. Imaginemos una caída en los ingresos. Y esta caída de los ingresos puede estar explicada por muchísimas opciones. Una, pensemos en los riesgos de transición que hablábamos, ¿no? La demanda, que las preferencias de los consumidores cambien por las materias primas que quieran que sean más sostenibles y la compañía no tiene o no ha creado las capacidades. Y hay otras compañías que ya las han creado, por eso hay que ser proactivos. Pensemos también en que sea un producto o un servicio que contamine. Entonces, puede ser que también los consumidores busquen alternativas. O pensemos en el carbón, que dentro del rango de los combustibles fósiles, el carbón es el que más contamina, el que más emisiones. Entonces, pensemos en una empresa minera o pensemos en una empresa de energía eléctrica que la base es carbón. Entonces, enfrenta un grave riesgo. Otro concepto en la estructura financiera de las compañías son mayores costos o mayores gastos. Pensemos qué pasaría si alguna de sus materias primas estratégicas ya no está disponible. A mí me gustan mucho los ejemplos y aquí quiero compartir un ejemplo con ustedes en una empresa embotelladora de refrescos, que su principal activo está ubicado en una zona con estrés hídrico. ¿Qué va a pasar con la disponibilidad de agua? O pensemos también, un ejemplo que vivimos este año, o las empresas, es que con las olas de calor el sistema eléctrico nacional se vio afectado, se vio interrumpido. ¿Qué va a pasar con esas empresas? Donde hay empresas, por ejemplo, las acereras, que necesitan que la energía eléctrica sea constante, porque si no tienen un alto costo. ¿Qué va a pasar en esos casos? Otro punto que creo que es fundamental y las compañías es una de las principales preocupaciones que tienen es en el costo de financiamiento, la deuda. Las compañías podrían estar enfrentando un mayor endeudamiento. ¿Por qué? Porque hablamos de los riesgos de transición. Oye, ¿qué pasa si hay una tecnología que es disruptiva, que tienes que hacer la inversión en el corto plazo, tienes que salir a buscar financiamiento? ¿Qué va a pasar? Y si no lo haces, puedes quedar fuera de mercado, se pueden ver afectados tus ingresos. Y los costos de financiamiento aquí también es un tema importante.
¿Qué es lo que estamos viendo en el mercado? Que ya hay muchas restricciones. En general, el sistema financiero hace públicas listas de exclusión y dice, oye, en estas actividades ya no voy a invertir o ya no voy a financiar. Entonces se va restringiendo muchísimo las oportunidades de financiamiento para estas compañías, para las compañías que tienen que ver, por ejemplo, con carbón. ¿Qué está sucediendo también en la parte de los activos de las compañías? Hay que analizar los activos de las compañías. Otro ejemplo, un hotel. Imagínense un hotel en la playa. He visto varias fotografías en Google Earth, ¿no? Y que tiene esa posibilidad de ver la evolución en los años. Y literalmente, el mar se está comiendo la playa. Entonces, imagínate que tu hotel está muy cerca de la playa y que en un par de años prácticamente pueda desaparecer. Hay estudios también que hay en unos 15, 20 años, hay ciertas ciudades que podrían desaparecer por el aumento en el nivel del mar. Y un ejemplo es Nueva York. O sea, Nueva York ya está haciendo un análisis, un estudio de qué va a ser en unos 15 o 20 años si el nivel del mar sigue incrementándose. Y bueno, otro ejemplo que también me gusta cuando hablo de estos temas de los activos son las empresas de petróleo y gas. Las reservas. ¿Qué pasa con las reservas de esas compañías? Van a perder valor. O lo que también se le conoce en el mercado como los stranded assets. Va a haber una devaluación de esos activos. Y con esto cerramos el segundo punto, que es hablar de cómo pueden afectarse esos riesgos ESG si no se miden, si no se gestionan, si no se mitigan. ¿Cómo mitigar los riesgos ESG? Aquí lo que he estado haciendo referencia es, depende del sector, depende de la materialidad. Y aquí vamos hilando todos esos conceptos que hablábamos al principio. Cada sector representa ciertos riesgos y para mitigarlos debemos de identificarlos, debemos de evaluarlos. Si los riesgos son mayores, las iniciativas tienen que ser mayores. En el caso de los riesgos ambientales, ¿cómo se están mitigando al día de hoy? La ubicación geográfica, lo que hablábamos del hotel o lo que hablábamos de esta empresa de refrescos. La ubicación geográfica juega un papel fundamental. Si bien muchas empresas pues, ya tienen los activos donde están los activos, pero de aquí hacia adelante las compañías tienen que ver, uno, de los activos que ya tienen al día de hoy en su portafolio, cómo pueden adaptarse o cómo pueden mitigarse. Puede ser algún cambio de infraestructura para hacerlas mucho más resilientes. También están los seguros, pero los seguros aquí es algo muy interesante. ¿Qué se espera en los seguros? Incluso hay aseguradoras que están diciendo que habrá ciertas zonas del mundo que no van a asegurar, porque la probabilidad de que suceda ese evento es muy alta. Las compañías tienen que pensar en esos riesgos físicos que hablábamos, ¿no? Que cada vez la frecuencia, la severidad es mayor. Ahora, cuando las compañías hagan un análisis de inversión hacia dónde, oye, ¿dónde voy a colocar esta planta? Y no solo van a hacer consideraciones por estoy cerca de mis clientes, estoy cerca de mis proveedores, sino también tienen que estar considerando, oye, es una de estrés hídrico, podría estar sujeta a huracanes, a inundaciones, a sequías. Las compañías yo también considero que deben de ser proactivas. Estos temas de ESG están evolucionando de una forma sorprendente. O sea, lo que veíamos, no hablemos ni de 3 años, el año pasado. Los cambios son relevantes. Entonces, las compañías tienen que diseñar estrategias que sean sostenibles. Y nuevamente debemos de comunicarlo. Las compañías deben de comunicar estas estrategias. Y esto es obviamente para evitarse sorpresas y tener estos riesgos de transición que decíamos, ya pueden ser regulatorios o pueden ser por alguna multa. ¿Qué tienen otra forma de mitigar estos riesgos en la parte medioambiental? Y no también es la parte medioambiental, yo creo que también en la parte social, es realizar inversiones. Las inversiones también tienen que ser proactivas. Y esto que nos ayuda justo, tenemos que identificar los riesgos, evaluarlos y saber a dónde hay que realizar esas inversiones. Las certificaciones ayudan muchísimo también a las compañías. Las certificaciones hay
ahorita estoy en la parte medioambiental, pero cuando pasemos al siguiente tema de la parte social, también hay certificaciones. Es un tercero, son certificaciones internacionales que da esa validez un tercero y que puede cubrir distintas cosas. O sea, tenemos desde energía que sea energía renovable, tenemos certificaciones, los ISOs, certificaciones muy particulares, por ejemplo, para los ingenios azucareros, donde cubren los temas medioambientales, los temas sociales, los temas de cadena de suministro. La materia prima también, por ejemplo, hay unas compañías que se dedican al tema de papel y que tienen un certificado para avalar que el 100% de su materia prima es reciclada. Esta es una forma más de mitigar estos riesgos. ¿Cuál es otra? La eficiencia energética. Hay muchas compañías, y hablaba de las acereras, que cuando identifican esos riesgos a los que están expuestos, y hablemos, por ejemplo, de las emisiones, oye, pues, ¿cuál es mi principal riesgo? No, pues la emisión de Scope 2. ¿Cuál es ese Scope 2? Pues el consumo que hace la operación de mi compañía en términos de energía eléctrica. Oye, pues si sé que son emisiones de Scope 2 y mi consumo de energía eléctrica es relevante, puedo hacer inversiones en paneles solares, por ejemplo. Hay compañías que también están analizando, y aquí introduzco un concepto que es la economía circular, y hablando de los ingenios azucareros, las compañías, los residuos, los utilizan justo para generar también energía, ¿no? Que es el bagazo. Otro tema dentro de desde este enfoque medioambiental es la huella hídrica. Nuevamente, esto lo estamos escuchando, las olas de calor, la sequía. Ya llevamos varios años, pero en especial este año, vean por favor los periódicos y las notas de hace un par de meses, el 70% del territorio nacional tenía un grado de sequía relevante. 70%. Y escuchábamos, ¿no?, que las presas estaban al mínimo. Las compañías también tienen que empezar a ver esto, ¿no? Y aunque no sea uno de los principales riesgos dentro de su proceso productivo, también tienen que voltear a ver esto. Hay compañías que están haciendo inversiones en plantas de tratamiento para reutilizar el agua, o en la agricultura, que cobra muchísima importancia. La técnica más utilizada en México es la inundación, tal cual, inundan sus terrenos, sus cultivos, ¿no? ¿Qué están haciendo muchas compañías? Las compañías lo que están haciendo es comprar o aplicar estos sistemas de goteo que permiten hacer muy eficiente el uso del agua. Y el uso del agua es muy importante, y como les decía, depende mucho del sector. Y hablando del sector agricultura, el aguacate, que es muy importante, por ejemplo, para México y se exporta, el aguacate requiere muchísima agua. Entonces, están sufriendo muchísimo la zona de Michoacán y de Jalisco por las sequías. Y si no tiene el agua suficiente, el aguacate es pequeño y no cumple con los requerimientos para la exportación. ¿Y eso qué implica a la compañía? Menor rentabilidad, porque se lo compran a menor precio. Y como comentaba, no tiene que ser visto esto como un costo, tiene que ser visto como una inversión. ¿Por qué? Y no es esperar ya a largo plazo, es ver los beneficios que va a tener en el corto y en el mediano plazo. Ahora me voy con los riesgos sociales. ¿Cómo mitigamos los riesgos sociales? Bueno, hablábamos de los internos y recordarán y de los externos. En el caso de los internos, las compañías están diseñando y están implementando códigos de ética, códigos de conducta, que incluyen explícitamente el respeto a los derechos humanos, a los derechos laborales, asegurar condiciones de trabajo seguras y justas. ¿Qué es lo recomendable? Porque no solo es tener el documento ya y publicarlo, no. Es realmente hablarlo y permearlo con sus empleados, con los colaboradores, comentarlo también con sus stakeholders, con los accionistas, con todos sus grupos de interés. Por otra parte, también se tienen que diseñar, implementar políticas, procedimientos, manuales en temas de salud y seguridad. ¿Esto cuál es el objetivo de las compañías? Para mitigar riesgos de accidentes, demandas laborales, tener 0 fatalidades. ¿Cómo se logra esto también? No solo son con los manuales,
sino todo hay que ponerlo en la práctica. Y en este caso es capacitar a la gente. Regresamos al concepto, no es gastar, es invertir. Otra de las formas en que se pueden mitigar los riesgos sociales, en específico dentro de las compañías, es establecer objetivos públicos, ¿no? Compromisos, y eso lo estamos viendo en los reportes de sostenibilidad de las compañías. Hay compañías que ya han establecido, por ejemplo, 0 fatalidades para cierto año, y se les tiene que dar un monitoreo. Hay también certificaciones como las que platicaba en la parte medioambiental, pero también en la parte social hay certificaciones. Hay un ISO que es el 45001, que tiene que ver con toda esta gestión de las responsabilidades que tienen las compañías en temas de salud y higiene ocupacional. Otro tema son las auditorías internas. Lo que decíamos, las compañías tienen que dar monitoreo a todas las políticas que implementan. ¿Esto cómo ayuda? Esto permea mucho para reducir o prevenir los conflictos laborales, mejorar el compromiso y el desempeño de los empleados. Ahora hablemos un poco de la parte externa. ¿Qué pasa con la cadena de suministro? ¿Cómo mitigar la cadena de suministro? Las compañías, si bien pueden publicar, ¿no?, sus compromisos, tener políticas, tener manuales, pero no es suficiente. Tiene que estar alineado, tiene que haber cierta consistencia con la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque también la cadena de suministro al día de hoy ya está siendo objeto de escrutinio. Y tiene que ver mucho con el tema reputacional y en unos momentos les platico otro ejemplo. De una vez empezamos con el ejemplo. Hace unos años en Europa, y tiene 2, 3 años, las cadenas de supermercados se vieron afectadas por un tema reputacional y les diría que un poco se vieron afectadas de la parte financiera. ¿Qué pasó en los supermercados? Estaban los consumidores, tenían una inquietud de que la carne que estaban vendiendo estuviera relacionada con temas de deforestación, en la deforestación del Amazonas. ¿Qué hicieron estas compañías? ¿Qué hicieron estos grandes supermercados? Ha llegado tanto la trazabilidad, que es de donde está en el rancho hasta el supermercado, y lo publican. Y ya es avances tecnológicos que se han hecho para dar esa trazabilidad y la geolocalización de las reses. Hay ciertas plataformas que también esto ayuda mucho a mitigar, y lo que hablábamos es comunicar, es importante comunicar. Hay ciertas plataformas web, sitios web tal cual, donde se publican notas ambientales y sociales y de gobernanza. Aquí en las compañías se publica la nota, temas de contaminación, hay provisión de ciertos elementos, trabajo infantil, trabajo forzado, y las compañías tienen la posibilidad de hacer la réplica. Y eso está disponible para todos. También hay las certificaciones, que justo era lo que hablábamos. También puedes contratar a un tercero. Hay compañías que se dedican a hacer esta evaluación a la cadena de suministro. ¿Qué es lo que hace? Pues básicamente hacen una evaluación de los riesgos ESG. Y eso te permite a ti como compañía tener un control y una gestión de tu cadena de suministro. Las compañías obviamente no solo es implementar, sino también tienen que darle seguimiento y monitoreo. Otro de los elementos que hablábamos en la parte social son de las comunidades. Las comunidades, igual, dependiendo la naturaleza del sector, vemos los riesgos a los que nos enfrentamos y ver qué tan relevante es el impacto que la actividad de la compañía tiene en las comunidades. En algunos incluso son proyectos en particular, se acercan las compañías a las comunidades y les explican cuál es el impacto que podría tener, los beneficios, y hay una licencia que se le llama la licencia social para tener el apoyo de las comunidades, porque si no hay ese apoyo o hay una inquietud, también lo hemos visto en las noticias, ¿no? Pueden cerrar una autopista, pueden cerrar la planta, y eso tiene afectaciones a la compañía y tiene afectaciones financieras, no solo reputacional. Cierran, no hay producción. ¿Qué pasa con los riesgos de gobernanza?
Las compañías deben de crear políticas, y lo hemos estado platicando a lo largo de la charla, deben de establecer procedimientos, tener un sólido governance, dar seguimiento, permear, publicar, comunicar, ser transparentes. Hay un análisis que se le llama de materialidad y que las compañías lo están publicando y cada vez lo están haciendo más habitual. ¿Y de qué se trata este análisis de materialidad? Es hacer ese cruce que les decía. Las compañías identifican cuáles son los riesgos a los que están expuestas y lo cruzan con las preocupaciones de sus stakeholders, con los clientes, con los proveedores, con los accionistas, con sus acreedores, y identifican cuáles son los principales riesgos a los que enfrentan, cuáles son las preocupaciones. Y sobre eso empiezan a trabajar las compañías para dar prioridad a esos temas. ¿Cuáles son otras formas de mitigar cuando hablamos de gobernanza? El management. El management juega un papel fundamental. Hay compromisos públicos, hay ciertos objetivos que se tienen que cumplir, que ya son objetivos que están comprometidos con el mercado. Y lo que están haciendo también algunas compañías es que dentro de la estructura de incentivos del top management se están incluyendo estos temas ESG. No solo es llegar a cierta rentabilidad, a cierto crecimiento, a cierto margen EBITDA. No. También es el cumplimiento para reducir emisiones, para que haya posiciones donde estén las mujeres más presentes, donde esté la huella hídrica. Entonces, es importante que toda la organización esté alineada y conozca de esta estrategia. ¿Qué también estamos viendo para mitigar? Equipos, crear equipos especializados en estos temas. Cuando tenemos conversaciones con las compañías, ya no solo está el responsable de finanzas, también ya hay un equipo que está especializado y dedicado a estos temas. El tema del cumplimiento normativo, cuando hablamos de la gobernanza, sí, creo que las compañías evidentemente tienen que cumplir con la norma, con la regulación, pero también estamos viendo que muchas compañías van más allá de cumplir la regulación. Y son esas compañías que están logrando ciertos beneficios, que ahorita ya lo vamos a hablar en la última sección, es crear valor. Comunicar y ser transparentes es muy importante. ¿Qué hacemos cuando analizamos estos riesgos en las compañías? Porque las compañías pueden hacer una muy buena inversión, tener un reporte de sostenibilidad muy potente, muy bonito, que parezca que todo va muy bien. Pero dentro del análisis de riesgos lo que hacemos es lo que yo le llamo este reality check. ¿Qué es este reality check? Es ver qué está pasando en los medios, ¿no? Que es una fuente de información muy valiosa para nosotros. Es decir, oye, ¿hay alguna nota de contaminación? ¿Hay algún bloqueo en un activo de la compañía de la planta por las comunidades, por los trabajadores? Y hacemos ese cruce. Y es importante saber qué es lo que opinan las compañías, ¿no? Y nos acercamos para preguntarle a las compañías, oye, identificamos esto. Antes nuestras conversaciones sí eran de, oye, ¿cuáles son tus proyectos de inversión? ¿Cómo los vas a financiar? ¿Qué esperas obtener de rentabilidad en, no sé, 5 años? Pero ahora las conversaciones con las compañías también está cambiando y estamos incluyendo estos temas ESG. Y lo que observamos es que hay un buen recibimiento de estos temas, porque las compañías también tienen un interés y también pueden que haya una afectación. Y finalmente ya pasamos a la última parte de la charla, que es crear valor. Pero creo que ya lo hemos venido un poco hablando en esta plática. Tenemos los riesgos que identificamos, cómo se pueden mitigar, y básicamente de ahí es que hay que tomar cómo se puede crear valor. Se puede crear valor a través de la rentabilidad, que es un punto que es fundamental para las compañías. Se pueden crear, por ejemplo, eficiencias operativas. Hay compañías, por ejemplo, por el sector nuevamente, como las aerolíneas de bajo costo, ¿no? Que uno de los principales riesgos de transición son las emisiones de CO2. ¿Por qué? Pues por la quema de combustible. Pero el modelo de negocio
busca ser muy eficiente en su estructura operativa. Uno de los principales costos o elementos de esta estructura es el combustible. Entonces, si cruzas esos dos elementos, que tienes un riesgo de transición de emisiones y también tu principal costo es el combustible, puedes hacer una fórmula ahí. Y es lo que hemos visto en muchas compañías. Otra, que hablábamos de estas empresas que requieren un alto consumo de energía eléctrica, emisiones de CO2, de Scope 2. ¿Qué pasa ahí? Oye, pues también las compañías, si hacen uso de energías renovables, si instalan paneles, el costo puede reducirse y a la vez está acompañado de una reducción de emisiones. Acceso a capital, y ya lo hablábamos. Hay compañías que sí ya están enfrentando mayores costos de financiamiento, hablemos del sector de petróleo y gas, de carbón, donde cada vez es mucho más difícil conseguir financiamiento. Pero ¿qué pasa del otro lado? De aquellas compañías que ya están avanzando en sus compromisos, donde ya han establecido objetivos, donde los están cumpliendo, aquí entran los fondos o los créditos verdes o sustentables, ¿no? O aquellos que están ligados al cumplimiento de ciertos objetivos. Ahora no son financieros, estos covenants ya no son financieros, ahora tienen un color verde. Si las compañías cumplen con esos objetivos, tienen un beneficio en la tasa y eso pues obviamente tiene un beneficio en la rentabilidad de la compañía. En cuanto al tema reputacional, también tienen un beneficio las compañías. Así como puede haber un riesgo, también es una oportunidad para las compañías. Cuando hablamos de la parte reputacional, pues obviamente aquí hay varios factores, ¿no? Varios temas, por ejemplo, en los consumidores, y en especial aquellos consumidores de las nuevas generaciones, donde tienen un especial interés por productos, por servicios sostenibles. Entonces, sienten mucho más afinidad en comprar este tipo de productos. Entonces, la marca o el valor de la marca puede tener un impacto positivo. Y esto, hablando de las nuevas generaciones, también nos referimos a la retención del talento. La gente también, ahora que he tenido la oportunidad de cuando estamos buscando gente para el equipo, la gente te pregunta qué están haciendo en temas de sostenibilidad. Al final, todo esto que hacen las compañías tienen que identificar los riesgos, se tienen que ir midiendo. Es difícil al día de hoy medirlos, pero se tienen que ir midiendo. Las conversaciones que estamos teniendo las compañías y lo que he estado viendo en los últimos años es que cada vez hay mucho más interés y este tema está evolucionando de una forma muy rápida, muy rápida. Si escuchamos que todas las variables, ¿no?, de cambio climático, los impactos que tienen, que las olas de calor, las inundaciones, las variables son muy complejas, de verdad son muy complejas. Y no se debe de minimizar este tema, porque cada vez lo estamos viendo. Las compañías, yo les podría compartir que en general sí hay una evolución. Y esa evolución no solo son en esas compañías que cotizan en bolsa, que tienen un reporte de sostenibilidad, sino también se está creando una sinergia con sus proveedores, que son aquellas que se ven beneficiadas por la cadena de suministro porque se han establecido ciertas políticas, ciertos manuales y se ven permeadas. ¿Se puede generar valor? Sí se puede generar valor y lo estamos viendo. Y un ejemplo de ellos fue en el costo de financiamiento. Y sin duda son conversaciones que se tienen que tenerlos con las compañías. ¿Por qué? Porque o te puede llevar a un riesgo que se puede materializar o bien también un beneficio que puede crear valor para la compañía. Y con esto cierro.
Somos Anáhuac, líderes de acción positiva.